Sean todos y todas muy bienvenidos a esta clase de monitorización fetal intraparto y partograma. Nos planteamos como objetivos de esta clase, el primero, el poder reconocer la importancia de la interpretación de la monitorización fetal dentro del parto y también el identificar las características del partograma y cuál es su uso en la práctica clínica. Entonces, vamos a ir recordando algunas cosas que ya hemos visto en asignaturas anteriores. Principalmente vamos a ir dividiendo la clase en varios segmentos. Vamos a hablar primero de monitorización fetal intraparto y posteriormente vamos a hablar de el partograma. Sabemos que la monitorización fetal intraparto principalmente lo que nos permite es hacer una adecuada monitorización de los latidos cardiofetales y con esto también tener una adecuada interpretación de cuáles son los mecanismos fisiológicos que están involucrados en la regulación del feto para poder interpretar si es que hay cambios y si es que estos cambios me están dando alguna alerta o alarma de que el feto esté en alguna situación de hipoxia. Ahora, durante la vida del feto inútero, el suministro de oxígeno que está llegando a ese feto se parte desde la respiración de la madre, pasa a la circulación fetal, o sea, la circulación materna, ese oxígeno, después de la circulación materna llega hacia la transfusión placentaria, ya pasa a través de la placenta, a través del cordón umbilical y finalmente llega al feto. Entonces, todo ese recorrido de oxígeno, nosotros vemos que si es que en alguna parte o en algún momento hay una interrupción de ese flujo de oxígeno, el feto se va a ver impactado, ¿ya? Por lo tanto, es muy importante también tener esa visión general. Sabemos que la gran cantidad o la gran mayoría de los fetos que nace con acidosis, pero que nace con Apgar altos, la verdad es que se recupera rápidamente, no tienen complicaciones a corto y a largo plazo. Y en general son pocos los casos en los que se presenta una hipoxia y acidosis fetal que tiene un impacto importante en el desarrollo de la vida futura del feto, provocando morbilidad a largo plazo, como por ejemplo parálisis cerebral o cuadros de complicaciones neurológicas asociadas a la hipoxia, o en casos más graves podría ocurrir la muerte. Las indicaciones para poder hacer una monitorización fetal intraparto principalmente están dentro del contexto de cuando vemos que hay situaciones donde sospechamos que puede haber una hipoxia o una acidosis fetal con alguna patología materna o con signos previos ya de evaluación antenatal que nos están dando características de hipoxia, por ejemplo, que hayamos encontrado un monitoreo de un test estresante que salió positivo para hipoxia o que estamos viendo una reducción en los movimientos del feto o principalmente vemos que hay alguna alteración en la madre o patologías, como les decía, que podrían desencadenar en la dificultad para el aporte de oxígeno hacia el feto. Condiciones de salud materna podrían ser, por ejemplo, alguna patología crónica, una diabetes, una enfermedad pulmonar. Podrían también ser anomalías o anormalidades en el crecimiento del feto durante el embarazo, y esto es principalmente asociado a la restricción del crecimiento intrauterino. El uso de anestesia peridural también podría tener un impacto sobre la perfusión placentaria, como también podemos hacer monitorizaciones en los casos que hay un líquido amniótico con tinte de meconio. Entonces estamos sospechando de que eventualmente podría haber alguna condición que esté haciendo que haya una liberación de meconio previa y eso quizás puede estar asociado en algunos casos a hipoxia fetal. También cuando hay una excesiva actividad uterina, ya tenemos por ejemplo taquicistolía, o cuando hay anormalidades en la ocultación intermitente. Recordemos que la monitorización fetal intraparto, que es la utilización del equipo y el monitor cardiotocográfico, se usa de manera intermitente, no es para usarlo de forma continua durante todas las horas que dure el trabajo de parto. Durante la duración del trabajo de parto nosotros vamos haciendo evaluaciones intermitentes, cada media hora ocultando los latidos cardiofetales y cada una hora ocultando los latidos cardiofetales y la evaluación de la dinámica uterina. Si es que en esta evaluación intermitente de latidos cardiofetales nosotros detectamos que hay alguna alteración en el patrón del ritmo, de la frecuencia o posterior a una contracción, escuchamos que hay una desaceleración, ahí es importante que podamos hacer una monitorización fetal intraparto. Entonces, el uso de la monitorización fetal intraparto en mujeres que tienen bajo riesgo, la verdad es que es controversial, principalmente porque no va a traer mejores resultados. Mujeres que tengan bajo riesgo no necesitan de tener monitorizaciones fetales intraparto extensas y largas durante su trabajo parto. Entonces se tiene que ir alternando entre el uso de la ocultación intermitente
y la monitorización fetal intraparto. Para poder hacer una buena evaluación y poder determinar bien el valor de los latidos cardiofetales, tenemos que primero ubicar bien a nuestra usuaria, ¿ya? Y eso es esencial, la posición de la madre. Si nosotros tenemos a la mujer que está en una posición de cúbito supino, completamente acostada sobre la cama, en posición horizontal, lo que va a pasar ahí es que el peso del útero va a ejercer presión sobre el sistema aorto cava y específicamente sobre la vena cava y va a impedir el retorno de flujo de sangre que sea óptimo. Por lo tanto, eso lo que va a hacer es que va a disminuir la precarga en el corazón, va a disminuir el gasto cardíaco y va a llegar menos sangre oxigenada a la placenta, ¿ya? Por lo tanto, si vamos a monitorizar, la usuaria, si es que está acostada, se recomienda que esté más bien semisentada, lateralizada a la izquierda. O también, si es que los parámetros se ven como dentro de la normalidad y una paciente de bajo riesgo, yo podría monitorizarla si es que ella se encuentra de pie o incluso sentada. Ahora, si es que yo veo que en la evaluación y en la interpretación, cuando va apareciendo el registro de los latidos cardiofetales, veo que hay patrones que están alterados, sí se recomienda que esté semisentada, ¿ya? Con posición de cuto lateral izquierdo. Importante reconocer las partes, varias de estas cosas las vieron anteriormente, entonces vamos a pasar de forma bien superficial. La vigilancia de los latidos cardiofetales la vamos a realizar a través de este equipo, que es el monitor cardiofetal, ¿ya? O tococardiografía. Esto tiene dos elementos que nos van a permitir, uno, el determinar la intensidad y la frecuencia de las contracciones uterinas, que es el tocodinamómetro. Entonces se mide la presión cuando aumenta la presión miometrial a través de la pared abdominal. Entonces este nos va a permitir identificar la presencia de las contracciones uterinas. Y tenemos el otro, que es el que ausculta los latidos cardiofetales. Y este lo tenemos que ubicar igual que cuando ubicamos el foco de mayor ocultación, principalmente si es que es un feto en presentación cefálica, trazamos una línea imaginaria desde el ombligo hasta la cresta ilíaca anterior superior, y en la línea media vamos a encontrar los latidos cardiofetales. Entonces, eh, estos dos aparatos nos van a permitir recolectar información de las contracciones y recolectar información de los latidos cardiofetales. Eso se va a ir imprimiendo en una hoja, ¿ya? Y va a ir quedando el registro, por lo tanto nosotros después podemos interpretar la relación entre los latidos y las contracciones, podemos determinar la frecuencia, la variabilidad, las aceleraciones, desaceleraciones, ¿ya? Por lo tanto, es un equipo que es esencial para la evaluación de la condición del feto durante el trabajo de parto. Entonces, hay conceptos claves que tenemos que volver a retomar, que son las contracciones, la frecuencia cardíaca fetal, la variabilidad, las aceleraciones y desaceleraciones. Entonces, los invito a ver el siguiente video, donde vamos a ver en detalle estos conceptos claves y vamos a ver un poco también de la interpretación de la monitorización fetal intraparto.